El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presenta al pastor Hernán Alberto Cortés, con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material u obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas-hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com. Dale la mano que está a tu lado, dile Dios te bendiga. Y te invito a que tomes asiento. Vamos a compartir una palabra tremenda. Como toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice la Escritura en esta oportunidad que el apóstol Pablo les escribe a los hebreos también para sí mismo que ellos puedan ir reforzando la fe. Porque no solamente se trata de un día creer, sino de que sea la fe alimentada. Que la fe comience a ser robustecida. No es cuestión de dar a luz y dejar al niño tirado. Tienes que cuidarlo, tienes que protegerlo, tienes que alimentarlo, tienes que defenderlo, tienes que guiarle, tienes que enseñarle, tienes que instruirle, tienes que dedicarle tiempo. Pues la fe no es muy distinto de un nuevo nacimiento. Dice la Escritura que hay un nuevo nacimiento. Nunca te pusiste a pensar que ese nuevo nacimiento es muy frágil. Nadie dice, ay, no tengo un hijo y lo dejé en la esquina, lo voy a ir a buscar mañana. Es muy frágil la criatura. Tienes que protegerla, no puede alimentarse sola, tiene que depender de alguien mayor que le ame, que le proteja, que le cuide, entonces podrá ser alimentado. Si simplemente es abandonado, pues ese nuevo nacimiento no sirve de nada. La Escritura dice que tenemos que nacer de nuevo. Nacer de nuevo significa entender todo de nuevo. Nacer de nuevo significa mirar ahora el mundo con ojos diferentes. Nacer de nuevo significa un aprendizaje nuevo. Todo lo que hemos aprendido antes no sirve de nada, porque lo hemos aprendido mal. Hemos aprendido el concepto del amor mal, el concepto de la prosperidad mal, el concepto de la felicidad mal. Todo lo hemos aprendido mal. Entonces dice Dios, tienes que nacer de nuevo y empezar a aprender todo otra vez. Pero ya soy viejo, no importa. Hay que empezar a aprender todo de vuelta, desde cero. Vamos a empezar de cero. Por eso dice la Escritura, tienes que nacer de nuevo. Porque la vida que tenemos es una vida que está contaminada. Una vida de errores, de traspiés, de dificultades. Sabes, incluso las personas que están involucradas en diferentes delitos, sean víctimas o aún incluso culpables, en ciertos países, el gobierno les da una identidad nueva para que ellos puedan comenzar de nuevo. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial se llevaron muchos científicos, fue una gran pelea en la Segunda Guerra Mundial. Y esto tal vez no se cuenta mucho en los libros de historia. Tras la Segunda Guerra Mundial y mientras algunos estaban viendo la catástrofe humanitaria que había ocurrido con los judíos, millones de ellos muertos en las cámaras de gases, en trabajos forzosos, en las fábricas de municiones y demás, además del repartimiento de la tierra, la nueva geografía posguerra, porque Alemania había empezado a conquistar todo lo que podía. Mientras todo esto ocurría, los ejércitos rearmando, reubicando sus posiciones, sanando a sus heridos, hubo otra batalla, la batalla por los científicos alemanes. En esta batalla por los científicos alemanes, tanto los rusos como los americanos comenzaron a disputarse a los científicos alemanes. Incluso de nuestro país se recibió alguno de ellos. Y fueron los que impulsaron en algunos campos el desarrollo tecnológico, como en la aeronáutica, por ejemplo. Estaba tan desarrollada cierta parte de la industria armamentística en aquellos días que los científicos alemanes terminaron siendo muy codiciados. A ninguno de ellos se les preguntó cuántos crímenes habían cometido. Lo que importaba era el conocimiento que ellos tenían para enviar sus misiles. Los alemanes ya estaban enviando misiles al Reino Unido, por ejemplo, cuando del otro resto del mundo no tenían ni idea de lo que era un misil. Ellos estaban haciendo pruebas con cohetes y el resto del mundo ni siquiera tenían la noción de lo que era algo parecido. Toda esta industria se había desarrollado ampliamente, además de otras tantas tecnologías que en el resto del mundo se desconocían. Entonces comenzó una batalla y una pelea por los científicos.
La gran cantidad de científicos, la mayor cantidad de ellos, fueron tomados por los norteamericanos. Fueron los que impulsaron. Es más, algunos de ellos estuvieron a cargo, fueron directores de la NASA, los encargados de todo el programa espacial posterior, de que el hombre llegara a la Luna, de los satélites y todo lo demás. Los rusos también comenzaron a ofrecerle todo lo que podían. Nueva identidad, seguridad, un futuro. Entonces estos hombres le daban una nueva identidad. Y así, sin importar los crímenes que hayan cometido en el pasado, eran necesarios para el desarrollo de estas superpotencias. Y los tomaron y les dieron un nuevo comienzo, un nuevo nombre, una nueva identidad. El hombre hace esto. Dios dice, yo te voy a dar a causa de los errores del pasado, te voy a perdonar, pero no te voy a perdonar porque eres un supergenio que te necesitamos en el reino de los cielos, porque si no, se nos cae a pedazos el reino de los cielos. Te voy a perdonar porque te amo. Te voy a perdonar porque has cometido errores por desconocimiento, por debilidad, por torpeza. Te voy a perdonar porque has nacido en medio de un mundo convulsionado. No has tenido oportunidad de escapar de las drogas. No has tenido oportunidad de escapar de la violencia. Has sido instruido en la violencia desde que eras niño. Te voy a perdonar porque no has podido ejercitar tu mente desde pequeño. La mente hay que ejercitarla. Tú puedes tener una supercomputadora, pero si tú no pones un programa en ella, la supercomputadora es algo más que basura, nada más. Y de repente se te pone una pantalla negra con letras y tú sabes que un problema hubo. Y te pregunta el técnico, ¿la computadora anda? Sí anda. ¿Prende? Sí prende. ¿Y qué hace? No sé, me muestra unas letras blancas y... anda, prende. Pero no tiene una programación correcta. Entonces, está tildada la computadora, no arranca. O digamos, claro que arranca, pero no hace lo que se supone que debería hacer. Anda, pero no para lo que tú la necesitas. Pues en muchos casos, hombres y mujeres han sido condicionados porque cuando niños, su mente las han programado no para perdonar, no para salir a esperanza y a bendición, no para trabajar, no para alegrarse en el fruto de su esfuerzo y de sus manos, sino para ser vivo, para engañar a otro, para evadir a la justicia, para dañar a otro sin que nadie se dé cuenta, o como fuere, o para resolver por medio de la violencia cualquier situación que tengan que enfrentar. Entonces Dios dice, yo te voy a perdonar y te voy a dar una nueva identidad. ¿Sabes? Hasta el punto estos norteamericanos o los rusos piensan que han inventado algo nuevo. No inventaron nada nuevo. Dice, pero esto es maravilloso. Una persona que la traen de Alemania y que era un criminal, ahora le dicen que se llama William y de repente nadie lo va a encontrar nunca. El gobierno le ha dado documentos verdaderos, legales. Toda una historia falsa, ficticia. La familia está protegida para siempre. Ahora él tiene un nuevo nombre. Ahora hasta él mismo puede olvidar su pasado. Dice la escritura que hubo así un hombre que había cometido errores y nació en medio de un pueblo convulsionado. Un varón que quiso salir adelante por medio del engaño, por medio de la trampa, por medio de la astucia, de su sagacidad. Sin importar que ofendía a Dios, sin importar que hacía daño a su familia. Dañó a su familia, destruyó su propio hogar al punto tal que la familia terminó totalmente desmembrada. Este varón dice que luego toma conciencia con el transcurso del tiempo, porque esto es lo gracioso cuando uno comete errores. Al principio tú piensas que estás haciendo bien. Cuando pasan los años, te das cuenta que has hecho muy mal, que has cometido un error. Y ya es tarde para volver el tiempo atrás, y es tarde para solucionar cualquier cosa, y es tarde para enmendar lo que puede. Dice la escritura que este hombre se sentía mal. Y pasaron los años, y a pesar de que el tiempo pasó, él seguía sintiéndose el mismo. Sus errores le perseguían, su pasado le perseguía, sus fracasos le perseguían. Pues en este momento Dios le está hablando a hombres y mujeres a quienes sus errores le persiguen, sus fracasos le persiguen, sus pecados le persiguen, su pasado le persigue. Y no hay forma de escapar. Corre igual de veloz y aún más que tú. No importa dónde te vayas, el pasado y los errores te persiguen y te alcanzan. No importa lo que hagas, puedes distraerte, puedes divertirte. Cuando llegas a tu casa te esperan los recuerdos, te espera el cargo de conciencia, la culpabilidad. Dice la escritura que este varón, sin importar lo que hiciese, su pasado le perseguía y la frustración
y la carga del pecado y de la culpa que llevaba encima. El Señor dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados. ¿Cargados de qué? Yo estoy liviano, no tengo nada. Cargado de la culpa, cargado del error, cargado de los fracasos, cargado de las frustraciones. Venid a mí, dice el Señor, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Claro que sí! La Escritura cuenta que este hombre, después de muchos años, a pesar de que prosperó, se fue a un país lejano, formó su hogar, su familia, todo iba bien. Pero de tanto en tanto venía esa adversidad, de tanto en tanto venía esa frustración, de tanto en tanto él sentía que había tratado de emparchar, arreglar solamente, maquillar. Como aquella que se siente fea y se maquilla y se ve hermosa, y después tiene que sacarse el maquillaje y se vuelve a descubrir tal cual como es. No importa cuán hermoso es el maquillaje, tú sabes lo que hay detrás. Este varón sabía lo que había detrás. A pesar de que había prosperado, ahora sus parientes le reconocían. Ahora tenía un nombre. En su corazón sentía que había fallado, que estaba mal. Dice la Escritura que el colmo fue cuando deseó irse a volver a su tierra natal, a la tierra de sus padres. Y entre que él regresaban aún más fuerte todos los recuerdos malos de su juventud, de su niñez, de sus fracasos. Dice la Escritura que entonces este varón se pone a orar y a hablar con Dios. Su hermano, que tenía una deuda antigua pendiente, viene con 300 hombres armados para cobrar esa deuda. Era una deuda de vida o muerte. Este varón entonces ahora se encuentra en una encrucijada. Despide a toda la familia, a todos sus criados, a sus hijos, a todas las mujeres, al ganado, y se queda solo en un vado. Y allí comienza a orar a Dios, a pedirle a Dios una oportunidad, a pedirle a Dios una esperanza más, una oportunidad más, una chance, a pedirle a Dios que él arregle lo que durante muchos años este varón nunca pudo arreglar. Qué bueno sería encontrar en esta hora a alguien que arregle todo lo que nosotros hemos hecho mal, que no hay forma de arreglarlo. Has intentado, nos has dado vuelta de un lugar para otro y no tiene arreglo, no tiene arreglo. Es imposible. Es como quien toma un espejo, lo tira al piso y luego junta los pedazos y va al papá o a la mamá y le dice: arreglalo. O va al vidriero y le dice: no me lo puedes arreglar. Tú que eres experto en vidrio. Él te dirá: yo soy experto en vidrio, pero no en destrozos. No hago milagros. Este espejo no se puede arreglar más. No se puede arreglar más. No importa lo que hagamos. Esto no tiene arreglo. Hay situaciones que en nuestras vidas no tienen más arreglo. No hay forma. Es como un espejo que se rompe. Algunos dicen que le va a traer 7 años de mala suerte o cosas por el estilo. No. No es la mala suerte. Lo que el espejo roto representa son los problemas o las dificultades o los errores que hemos cometido en la vida y que nunca más tendrán una solución verdadera o buena o favorable. Eso es lo que representa un cristal roto, no los años de mala suerte, como dicen por ahí. Es el ejemplo más patente que podemos encontrar. ¿Cuántas cosas hemos roto? Relaciones amistosas, relaciones familiares, relaciones de amor, relaciones laborales. ¿Cuántas cosas hemos destrozado? O nuestro futuro en cuanto a nuestros estudios. Al dejar de esforzarnos, nuestra mente no ha querido trabajar más en el estudio. La hemos puesto a trabajar en el placer porque se siente más cómoda. Entonces cuando una mañana nos despertamos y decimos queremos estudiar, tomamos un libro y leemos el libro y parece que habla otro idioma. Así dijo cierta hermana: iba a estudiar y parece que la profesora me hablaba en chino, decía. En chino. Era tan difícil. Después de haber destrozado su conocimiento, su instrucción, la etapa de su instrucción, de su capacitación intelectual, la tiró al piso y la destruyó. Hay jóvenes que no saben lo que están haciendo. Dice la Escritura que este varón entonces se queda aquella noche en el vado. Ora a Dios, porque él entiende que hay situaciones que no las puede arreglar nadie. Y como todo hombre sabio y toda mujer sabia, tú debes saber esto. Hay situaciones que no las puede arreglar nadie en la faz de la tierra. No, ni psicólogo, ni psiquiatra,
ni ningún taller de apoyo para terapia de pareja o terapia para dejar los vicios o lo que fuera. Hay situaciones que no las puede arreglar nadie. Es como un espejo roto. Ni el más especialista te lo podrá arreglar. Y si intenta arreglar, solo será un desastre, lleno de pegamentos por todos lados y una figura horrible del que en un tiempo fue un buen espejo o un buen cristal. Queriendo arreglar, lo desplazaremos aún peor. Este varón se quedó a orar allí y oró a Dios y oró y oró, y llegó un momento que comenzó a clamar y luego lloró y luego le imploró, y cuando no pasó nada siguió orando, siguió clamando, siguió llorando, siguió buscando, y pasaron las horas. Un hombre normal se levantaría y diría: hace 3 horas que estoy aquí y esto es en vano. Hace 20 años que voy a la iglesia, esto es en vano. Hace 1 año que voy a la iglesia y no hay respuesta. Hace 3 reuniones que voy y no recibo nada, y esto es en vano. Así le pasó a cierta persona que vino una acusada de milagros. Esperaba un milagro. Su hijo tenía problemas respiratorios. Esperaba un milagro. Vino una reunión y no ocurrió nada. Vino otra reunión y no ocurrió nada. Y en cada reunión decían: ahí viene la gloria de Dios, empezaremos a orar por grandes milagros. Pero nada ocurría. Podría haberse dado por vencida. ¿Por qué no se dio por vencida? ¿Por qué no bajó los brazos? Porque los especialistas le dijeron: esa enfermedad no tiene cura, su hijo va a tener que usar el PAP, ese aparatito, para poder abrirse o dilatarse los bronquios por el resto de su vida. El vidriero toma el espejo y dice: esto no tiene arreglo. Y si el especialista te dice: no tiene arreglo, no hay más a quien acudir. Esta mujer acudió y le dijeron: sí hay solución. La solución es este aparatito. Él no va a poder correr mucho, no va a poder ser un niño normal como otros, porque se va a cansar, porque le puede agarrar una crisis de asma y puede correr riesgo incluso su vida si no anda con el aparatito para poder respirar mejor. Esta mujer por eso siguió insistiendo, por eso siguió buscando, por eso volvió a la reunión una y otra vez, hasta que un momento pasó otra vez a orar como siempre pedía, pasó otra vez al frente a clamar como siempre lo hacía, pero esta vez vino la gloria de Dios, tocó el corazón de su vida, tocó el corazón de su hijo y el milagro ocurrió. Luego esa misma decía: mi hijo iba a estar esclavo de por vida de una enfermedad y ahora está libre. Aleluya. Dice la Escritura que este varón dejó pasar las horas buscando, pidiendo, insistiendo. Y a la madrugada dice que vino la respuesta de Dios. Se le presentó un ángel. Y el ángel dice que le habló diciendo: a partir de ahora, le dijo, no se llamará más tu nombre Jacob, sino que tu nombre será Israel, porque has luchado contra Dios y contra los hombres y has vencido. Porque tú te has abierto camino en la tierra y en los cielos y has prevalecido. Porque tú no bajas los brazos, sean de cuestiones humanas o materiales o de cuestiones celestiales, y has obtenido la victoria. A partir de aquel momento, Dios le dio un cambio de identidad. Ya no se llamaría más Jacob, se llamaría entonces Israel, con un nuevo comienzo, una oportunidad nueva, un nuevo nacimiento. ¿Entiendes? En la fe, dice la Escritura que tenemos que nacer de nuevo. Y junto con el nuevo nacimiento viene la bendición de que todo lo anterior queda en el pasado para siempre. Dice la Escritura que de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Dice la Escritura así. El apóstol Pablo entonces quería hacerles entender este principio a los hebreos, y les escribe una carta, y parte de esto será en el capítulo 10 del libro de Hebreos. Solamente vamos a leer el versículo 38 nada más. Libro de Hebreos, capítulo 10, verso 38, y leemos esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo de Dios. Dice el Señor: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Esta es palabra viva y poderosa de parte de Dios, y a la palabra de Dios la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso, que suba hasta la eternidad de los cielos, hasta la alabanza y toda oración. Aleluya y aleluya. En parte de todo lo que le escribió, alguno dirá: pastor, pero esto es un poquito. Tú puedes leer luego todo el resto. No es muy largo y no es muy extenso el libro de Hebreos. Puedes leerlo todo luego en tu casa. Pero quiero detenerme aquí
Es lo que les dijo. Esta palabra la había recibido Habacuc cientos de años atrás. Dios le habla a este profeta y le dice: el hombre injusto, el hombre que no es recto, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Por su fe vivirá. El apóstol Pablo luego les dice: el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Entonces nacemos por medio de la fe. Entonces podemos obtener todo por medio de la fe. Claro, todo en la vida es una cuestión de fe. Y alguno que está escuchando dice: yo no quiero saber nada con eso de la fe. Bueno, pregúntale tal vez a aquellos deportistas que están por jugar una final de una Copa del Mundo, una final importante de un torneo olímpico. Entonces el entrenador comienza a hablarles, a animarles. El entrenador comienza a ponerle fuerza y ánimo. Comienza lo que se dice la arenga. Y les empieza a hablar de que este es el momento. En algunos casos le ponen videos motivacionales. En una oportunidad salió campeón un equipo y luego le preguntaron al técnico: ¿cómo hizo usted para que juegue tan bien el equipo? A ver si él decía: no, estuvimos practicando técnica y pusimos una barrera más alta que lo normal para que nuestros pateadores puedan pasar la barrera y tratar de obtener precisión para que no, por más que salte la barrera, el disparo pase la barrera y entre al arco. Y así estuvimos practicando horas y horas. Tengo 3 o 4 pateadores. Luego a otros les enseñé a patear con la pierna menos hábil, con la izquierda. A otros comencé a enseñarle regateo. A otros a sacar saque de manos largos para que sean prácticamente como un tiro de esquina. Nunca dicen eso. ¿Saben lo que dijo este varón? Bueno, le pusimos un video motivacional. Ahora, ganan millones. Entrenan horas y horas, semanas, meses, años completos. Pero cuando llega el momento de la decisión de obtener lo que tanto han luchado, ellos se dan cuenta que solo es una cuestión de fe. Nada más. ¿Por qué? Porque hay otros que patean los tiros libres igual que ellos. Los que están enfrente corren como ellos. Los que están enfrente practican tiro libre como ellos. Practican regateo como ellos. La técnica también como ellos. Han visto los videos, los unos han visto los videos de los otros. Los de este equipo miran los videos del adversario y estudian las movidas, los movimientos que hacen los jugadores y demás. Y el otro hace lo mismo con el adversario también. O sea que no hay mucha ciencia aquí. Esto dijo la diferencia, fue un video motivacional. Y en el video motivacional se ponían las jugadas y una voz detrás de las imágenes que decía: este es el momento de la gloria. Hasta aquí, después de tantas lágrimas, y un país estará clamando por ustedes. Entonces los jugadores, por una cuestión de fe, escucha bien lo que te digo, una cuestión de fe, ante equipos con similares características, lograron obtener una victoria. Sacaron fuerzas de donde no tenían. Humanamente, los dos llegaban a las mismas condiciones, pero estos estaban motivados, tenían fe. Todo fue una cuestión de fe. Millones de dólares en juego por una cuestión de fe nada más. Una cuestión de fe. Pregúntale a aquel que hoy está comprando acciones de algunas empresas que están quebradas. De algunas empresas que tú las miras y dices: esta empresa se va para la quiebra. Pero el inversionista, el que se va a hacer millonario de aquí a 5 años, escucha bien lo que te digo. Hay hombres que se van a hacer millonarios y los que ya lo son serán multimillonarios, poniéndole su dinero a empresas que hoy están mal, que las perspectivas de crecimiento son nulas o negativas, o en lugar de crecer van a empezar a achicarse. Y de repente, en medio del desarrollo de la vida, cambia la situación de estas empresas y las acciones se van por las nubes. Y hombres que han puesto un poquito de dinero. Así nacieron algunas empresas. Y cierto varón les dijo: miren, yo no les puedo pagar un sueldo, pero les puedo dar acciones. Algunos dijeron: no, yo quiero plata. Otros dijeron: dame las acciones. Y tomaron acciones un 20% de las empresas que eran nada.
Han llegado a ser empresas y en la actualidad son multimillonarias. Y esos hombres que en lugar de tomar el dinero, tomaron las acciones, son multimillonarios. ¿Y qué hicieron? ¿Estudiaron? ¿Qué hicieron? ¿Fueron valientes? Solo tuvieron fe. Creyeron que tal vez esa empresa en un futuro podría ser una mega empresa, una multinacional, y que ese 20% que en ese momento era insignificante o ese 10% que era nada, podría valer fortunas. Una cuestión de fe nada más, mira, cuestión de fe. En el deporte, en los negocios. Aquel varón que hace 2 o 3 años que está con su empresa o su negocio y no funciona. Hay quienes después de un par de años cierran las persianas, cierran las puertas y se dedican a otra cosa. Y hay otros que dicen, no, yo voy a esperar un poco más. Y parece como que la economía luego premia al que espera un poco más y al que arriesga. Y dice, yo he pasado tal crisis, tal otra crisis, y en lugar de cerrar, esperé. Y ahora, de repente, viene un tiempo mejor, y mi empresa está muy posicionada. Y ahora mi empresa de repente comenzó a vender lo que no vendió en todos los años anteriores. Luego le preguntas tú, y él te dice, era cuestión de fe, era cuestión de creer, nada más. Era una cuestión de fe. Vemos en los negocios, lo vemos en el deporte, lo vemos en lo financiero, en lo bursátil. Si tú miras a una empresa y dices, aquí voy a poner todos mis ahorros, y de repente esa empresa comienza a crecer, tú te haces multimillonario. Una cuestión de fe. Ahí no valen los números. ¿Por qué no valen los números? Porque los analistas bursátiles están todo el día frente a la computadora viendo que esa empresa hace 3 años que no levanta y que se está achicando incluso. Si tú te guías por los números, eres un necio para apostar por esa empresa o comprar acciones de esa empresa. Simplemente tú tienes que creer y hacerlo nada más. El joven que al 3er año de la universidad siente que no puede avanzar más porque no le da la cabeza, porque todo ese 3er año que hizo lo perdió. Tiene que recursar 2 o 3 materias, le fue mal en sus parciales, le fue mal en sus finales. Y todavía deuda materias del 2.º año e incluso alguna del primero. En un momento medita y se sienta tal vez en una plaza, en un parque, en un café y dice, no voy a seguir más adelante. ¿Para qué? No me da la cabeza. Mis compañeros, algunos están haciendo 4.º año y yo todavía voy a volver a hacer materias de 3.º y todavía debo de 1.º. ¿Para qué voy a insistir en algo que no funciona? Y se vuelve a casa. Y todo el dinero que se gastó, y todo el esfuerzo y todos los sueños quedan hechos pedazos, como un cristal que nunca más se podrá reparar. Sin embargo, hay otros que en la misma circunstancia dicen, yo voy a seguir insistiendo. No importa si este año me fue mal, el año que viene tal vez me pueda ir mejor. No importa si me tarde un año más en recibirme, tal vez no seré un contador en 4 años o en 5, tal vez sea en 6 o en 7, pero no importa, lo voy a terminar, cueste lo que cueste. Tal vez no sea en 8. Tú nunca vas a un contador y le preguntas cuántos años le tomó terminar su carrera. Tú nunca vas a un médico cuando él te está por decir te voy a tomar la temperatura o siéntate aquí. Tú no le dices, ¿usted cuántos años terminó la carrera? ¿La terminó a tiempo? ¿O tuvo que recursar algunas materias? Tú no le preguntas, tú miras que es un profesional, que ha llegado a su objetivo y que puede prestarte sus servicios a ti. Nada más. Aquel que finalmente sigue insistiendo, el año siguiente también le va mal, pero no baja los brazos, y el año que viene comienza a mejorar, y el que viene mejora. Le ha tomado 2 años extra, pero se ha recibido de contador. Y el otro abandonó. ¿Cuál fue la diferencia? Una cuestión de fe, nada más. En los deportes, en lo bursátil, en lo financiero, en la economía, en los negocios, en los estudios. Aquella mujer que está al borde de abandonar su casa, de abandonar a su familia, a sus hijos, porque no aguanta a su marido, porque no está feliz con la vida que vive. Nadie está al 100% feliz con toda la vida que va a vivir, porque dentro de lo que es tu vida va a haber situaciones que no quieras hacer, esfuerzos que no quieras realizar, que si tú no los tomas como parte de tu vida, serán como una señal de que no eres feliz, pero son parte. Yo siempre digo que para comer durazno
hay que comer el durazno y hay que escupir el carozo. O para comer aceitunas, tú no te comes todo. Tú comes lo rico y el resto lo tiras, lo dejas. Conocí a algunos que comen con semillas. Cuando yo era chico me decían, si te comes una semilla de naranja te va a salir una planta a la panza, me decían. Así que nunca más comen semillas. Yo como chico dije, no sé cosa que sea cierto, que empiece a salir algo adentro. Así que comía la naranja y escupía las semillas. En la vida es así, hay situaciones que no van a ser agradables para ti, pero es parte de lo que eres. Tener niños significa cambiar los pañales, significa que luego tendrás adolescentes en tu casa y que estarán rebeldes, que se levantarán y no te hablarán, que se levantarán un día alegres y otro día depresivos, un día con ánimo y otro día destruidos. Eso significa tener hijos. Pero sin embargo esta mujer, al borde de abandonarlo todo, dice, tal vez esto sea un tiempo nada más, quizás voy a cometer un error, voy a esperar un poco más. Si vino mi marido no lo amo, si vino mis hijos no me han traído buenas noticias en su adolescencia y cada vez más problemas y más adversidades, pero espera un poco más. Más la otra, en otro lugar, en otra ciudad, dice, yo no tengo toda la vida para intentarlo. Esta familia ya no me trae alegría ni paz. Y mi marido seguramente puede encontrar otra mujer mejor. Y tal vez mis hijos pueden encontrar otra madre mejor. Abre la puerta y se va y nunca más nos vuelve a ver. Y la otra envuelta en problemas, espera. Y pasado 1 año o 2 años, no sé cuánto puede durar la adversidad en un matrimonio, sin Dios o con Dios. Pasado el tiempo, vuelve el amor, vuelve a entender la familia y a mirar la familia con otros ojos. Vuelve a darse cuenta que la alegría de la familia también tiene sus semillas, que hay que dejarlas de lado, sus sacrificios, sus adversidades. La otra perdió todo y comenzó ahora una vida sin rumbo, y esta aguantó un poco más y finalmente recuperó a su familia. ¿Qué cambió? Fue toda una cuestión de fe, de que una pensó que las cosas podían cambiar. Solo una cuestión de fe, nada más. Nada más, una cuestión de fe. Mires donde tú mires a tu alrededor, es toda una cuestión de fe. El joven que sigue insistiendo, que sigue perseverando para buscar trabajo, y aquel otro que salió 2 días o 3 o 1 semana o 1 mes y no sale más porque dice no hay. El otro que sigue insistiendo va a encontrar trabajo. Es una cuestión de fe. La fe les hace hacer un esfuerzo extra, un sacrificio que va más allá de lo natural. Los naturales caen quebrantados, y el que tiene un poquito más de fe avanza un poco más, avanza un poquito más. Contaba cierta persona una anécdota, que se fue de vacaciones a una ciudad y de repente era nublado, y dijo, qué lástima que vinimos a este país después de tanto sacrificio y nos agarraron días nublados. Sin embargo, él dijo, vamos a creer que va a estar soleado. Y dice que esos 7 días estuvieron soleados. Y cuando le decían, es increíble, y él dijo, es una cuestión de fe. Pasado el tiempo, se fue a otro lugar, a otra ciudad. También estaba en su descanso, en su esparcimiento, y esperaba encontrarse un día soleado, aprovechar la playa, el mar, y de repente, todo nublado. Y dijeron, lástima que no nos acompañó el día. Él dijo, seguramente todos estos días van a estar soleados. Y todos esos días estuvieron soleados. Y él dijo, ¿vieron? Es una cuestión de fe. Cuando se abandonaba aquel lugar, alguien le dijo, lástima que no estuvo soleado los días que estuvieron aquí. Él dijo, sí estuvieron. Y esta persona dijo, no, estuvieron nublados. Y él dijo, no, está soleado. Yo veo nublado porque allá veo unas nubes, dice esta persona. Él dijo, yo veo soleado porque allá está el sol. Todo es una cuestión de fe. Todo es una cuestión de fe. La fe te hace ver la parte positiva. La fe te hace creer en positivo. La fe te hace esperar que algo bueno suceda para tu vida. Y entre que lo bueno sucede, tú tienes ahora otro corazón. Ya no estás en derrota, estás con otro corazón. Sin importar a dónde mires, incluso en la ciencia.
Los científicos, cuando no entienden algo, arman una teoría. Y tú le preguntas, ¿y de dónde sale esa teoría? ¿Usted alguna vez fue en un agujero negro o en un agujero de gusano? No. ¿Alguna vez vieron la materia oscura y todo eso que ustedes inventan? No. Pero algo debe haber. Es una cuestión de fe. Algo debe haber. Y ustedes vieron todos los eslabones perdidos de todas las especies de animales. Porque en teoría tiene que haber habido un eslabón perdido para cada especie. Para cada especie un eslabón perdido. No que de repente un pez le aparecieron 4 patas y ahora después se convirtió en una tortuga. No. Tiene que estar toda la cadena de especies, porque esto en teoría ocurrió en millones de años. No falta un eslabón perdido de una especie en el mundo, eso es una mentira. Faltan cientos de miles de todas las especies de eslabones perdidos. Pero ellos dicen que sin embargo la evolución es la teoría que lo explica todo. Es una cuestión de fe. Ellos dicen que el primer ADN surgió por casualidad, habiendo millones y millones y trillones de posibilidades de que no surja otra cosa. Pero ellos dicen por casualidad. Es una cuestión de fe. Ellos dicen que hubo una gran explosión y un Big Bang, y luego tú le preguntas si esa explosión de dónde vino, y bueno, de algunos elementos dando vuelta en el espacio. Ok, ¿y de dónde salen esos elementos? Eso no lo sabemos de algún lado. Es una cuestión de fe. En la ciencia, a donde tú mires, es una cuestión de fe. El artista o el actor que sigue golpeando las puertas para buscar un papel, que le den un trabajo. El que insiste llega, el que no se queda. Es una cuestión de fe. En una oportunidad mi padre me dice, ¿por qué no me llevas a un estudio de filmación en Hollywood? Porque no, él estaba hace poco en Estados Unidos, no conocía. Y me dice, vamos porque me van a dar un papel aquí, un trabajo. Así que lo llevé. Cuando llego allá le dan un papel para que estudie. Y luego me dicen, ¿vos no querés hacer parte de las filmaciones? Bueno, le digo yo, así que termino filmando así de mi padre, yo. Y luego nos decían, ustedes pueden ir. Luego hay una escuela aquí en Hollywood famosa, en donde ustedes van y allí están todas, sería como una lista de todos los requerimientos de los diferentes estudios. Dicen, necesitamos personas de tal altura, necesitamos gordos, necesitamos flacos, necesitamos jóvenes, necesitamos extras para que peleen, extras para que marchen, para que anden con uniforme, choferes, lo que fuere. Y entre tanto en esa escuela te preparan y tú vas tomando esos papeles en los diferentes estudios, como extra, luego como algún papel no secundario, tal vez hasta de tercera línea o más atrás. Pero el que insiste llega. Yo dije, no, gracias, no quiero ser actor. Solo fue esa actuación nada más. Pero hay personas que siguen insistiendo. Y no son los mejores los que llegan. En ningún campo y en ningún área son mejores los que llegan. Hoy hay músicos destacados, músicos que son eximios, personas que ejecutan un instrumento con una técnica impresionante, pero están encerrados en sus casas. Y luego hay otros que no son tan eximios en lo que hacen, no tienen una técnica tan pulida, pero golpean las puertas de todos los estudios de grabación, llevan su música a una radio, van y piden una nota en una revista, tratan de meterse en un recital aunque sea para hacer una banda soporte o lo que fuere. Los que llegan, los que alcanzan, los que obtienen, todo es una cuestión de fe. No llega el mejor, olvídate, no llegan los mejores. El que más insiste, el que más cree, el que más se esfuerza, el que más avanza, el que más espera, el que más optimismo le pone a lo que emprende, ese es el que llega, ese es el que gana, ese es el que logra, ese es el que obtiene. Mira, si esto ocurre en la vida humana, todo lo que te he comentado es todo humano, no hay nada de Dios. Esa gente tiene fe en sus fuerzas, tienen fe en los astros, tienen fe en lo que fuera, en la suerte. Tienen fe en que si ponen ese poquito de fuerza extra en el último partido, o en la final, o en la última pelea, ganarán la batalla. Ahora imagínate si es tan poderosa esa fe. Alguno dirá, ¿y qué hace esa fe? Esa fe le da fuerzas a las personas. Aquel que está con el ánimo caído, de repente encuentra en su mente como un motivo y una excusa para aguantar un poquito más. La mujer que está a borde de tirar todo por la borda, si cree que algo puede ocurrir, le nace un poquito de esperanza en su mente,
se acomoda de tal manera su estrés que disminuye y nace un área positiva. Apoyándose en esa pequeña luz de esperanza, aguanta un poco más, soporta un poquito más. El jugador, cuando todos los jugadores están exhaustos, él recuerda su video, las palabras del técnico, lo que le dijo su hijo pequeño: papá, tenemos que ganar hoy, y con lágrimas le viene a la mente el rostro de los hinchas de fútbol de su país y saca un esfuerzo extra. Humanamente no puede estar, pero cuando hay fe, aparece. Esto está probado por la ciencia. Aparece un poco más. En el curso natural de los seres humanos tenemos una resistencia y una capacidad, pero cuando le ponemos fe, rompemos el límite de la tolerancia. Vamos más allá, nos destacamos. Nadie apostó por esta empresa, pero nosotros creímos. Y dijimos: yo voy a comprar acciones de esta empresa. Y cuando todos ganaban un poco y tú no ganabas nada, tú esperaste un poco más y otro poco más. Y alguien te decía: vende esas acciones que esas son basura. Tú dijiste: un poco más y un poco más. Aguantar un poco más, soportar un poco más. En los estudios, o personas que han soportado burlas desde su niñez. Cualquier persona se encerraría en su casa a llorar, pero quienes creen que el futuro le depara algo mejor, sacan fuerzas de donde no lo tienen. Esto es el humano. Ahora imagínate tú en lo divino. Si esto hace la fe humana, la fe en las propias fuerzas, en circunstancias, en la suerte, en que algo va a salir bien para nosotros, imagínate lo que dice la Escritura aquí: mas el justo vivirá por fe. Dice Dios, el justo va a vivir por fe. Si el justo no pone fe, no va a poder vivir, se va a terminar muriendo. Ahora el justo nació en una nueva vida. Claro, Dios nos perdonó los pecados, pero ¿cómo sigo adelante? Por fe. ¿Cómo prospero? Por fe. ¿Cómo me sano? Por fe. ¿Cómo se arregla mi matrimonio? Por fe. Ya no tienes que creer solo en que el destino cambiará. Porque si la fe en el hombre produce en el cuerpo del hombre descargas, reacciones, fuerzas, hace que los músculos aguanten un poco más, hace que la mente tenga descargas eléctricas placenteras a pesar de la adversidad, confiando en que un poco hay que aguantar. La mujer que va a dar a luz no será por vencida, aguanta y aguanta, porque sabe que pronto tendrá un hijo en sus manos, no importa lo que sufra. Aguantará lo que deba aguantar, porque sabe que el fin del sufrimiento es la alegría de una nueva criatura, de un integrante de la casa, en la familia. Si esto hace la fe humana, ahora imagínate lo que hace la fe de Dios. La fe de Dios no impacta en nuestro cuerpo como nosotros podemos pensar, impacta en nuestro espíritu. La fe en Dios mueve hilos que nosotros no conocemos. La fe en Dios rompe ligaduras que nosotros no podemos ver. La fe en Dios actúa no desde adentro. La fe en el hombre actúa de adentro. La fe de Dios actúa de afuera hacia adentro. La fe en el hombre te da fuerzas internas, fuerzas en tus músculos, paciencia en tu mente, con un límite muy corto. La fe en Dios es como una lluvia que comienza a lavar nuestro corazón y nuestra mente. La fe en Dios es como si fuésemos galvanizados, bañados, así como por hierro, reforzados por fuera. Y luego comienza a impactar hacia adentro. Eso es lo que hace la fe en Dios. La fe en Dios nos hace ver un futuro diferente. La fe en Dios nos hace mirar una realidad distinta. A veces miramos y decimos: esta persona me hizo mal, esta sociedad, este mundo. La Escritura dice: pues no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad que se mueven en las regiones celestes. La fe en Dios es tan poderosa que puede transformar al incrédulo más incrédulo, aun cuando él no quiera. Lo va a cambiar.
lo va a transformar. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aunque tu marido diga que no, tus hijos digan que no, tus parientes digan que no, la fe lo hará. La fe activa el poder del Espíritu Santo, que ya no es solamente un poco de fuerza que nos ayuda a seguir. Es una fuerza sobrenatural que viene de afuera hacia adentro. Dice la Escritura que así, los que buscaban el poder de Dios se dieron cuenta que ahora sentían como un viento recio que les golpeaba y movía sus cabellos y les impactaba en su rostro. Y a medida que estaban ellos orando, empezaron a sentirse poderosos en Dios, sabiendo que no solo el poder cambia nuestra vida, sino que cambia el entorno. Sin importar dónde esté la adversidad, tú oras, tú pides, y el Espíritu Santo actúa. Esto hace la fe. La Biblia dice, el justo vivirá por fe. Cuando el justo, yo tengo una pregunta, cuando el justo no tenga más fe, ¿qué pasará? ¿De qué viven? Le podría preguntar a los niños, ¿de qué viven las vacas? Dirá, de pasto, de hierba. ¿De qué viven los leones? ¿De hierba? ¿De pasto? No, los niños dirán de carne. ¿De qué vive el justo? De fe. Y cuando el justo deja de vivir en fe, comienza a morirse y a ser un hombre natural, que tiene una fe natural. La fe que tiene el deportista, la fe que tiene el político, la fe que tiene el científico, la fe que tiene el hombre de negocios. Una fe normal, pero no es la fe verdadera, la fe poderosa. La fe que todo lo puede. El Señor dijo, si tuvieras fe como el grano de mostaza, le dirías a este monte, quítate de aquí y échate a la mar, y lo haría. La fe que provoca imposibles. Ahora alguno dirá, ¿cómo hago para vivir en fe? La Biblia dice que por fe vivimos y no por vista, porque si tú miras a tu alrededor, tú no actúas. Yo cuando comencé a predicar la palabra, éramos apenas unas 10 personas. Hoy estamos predicando en más de 180 lugares en el país y fuera del país. Pero yo jamás podría haber emprendido este proyecto si Dios no me daba fe, porque iba a mirar con mis ojos humanos las limitaciones, la escasez, la imposibilidad, que es lo que tú haces. Tú miras tus limitaciones. Dios dice, no, tú tienes que vivir por fe. Cree nada más, cree. Hace algunos años hubo una gran invasión a una ciudad. Miles de soldados quisieron invadir en principios del siglo pasado cierta ciudad en medio de una gran revolución. Los que estaban adentro cuidando y resguardando la ciudad y la fortaleza eran hombres que creían en Dios. Fue una gran proeza que hasta el día de hoy se escribe y se lee a través de los libros de historia, porque los multiplicaban en número los de afuera por 6 o por 10 a 1. Pero sin embargo, cuando iban a tomar la fortaleza, pasaban las semanas, pasaban los meses, y era imposible, era impenetrable la fortaleza. Pasados los años, después de esta gran batalla y esta gran victoria para estos hombres, empezaron a escribirse libros al respecto y preguntaron por qué, cuál fue el secreto. Sabes que todas las técnicas de guerra se estudian. Los políticos estudian manuales y libros de política y de guerra. Esto se estudia, aunque a ti te parezca increíble. Estudia las estrategias buenas y las fallidas, desde Napoleón, tal vez siguiendo por los diferentes imperios como el babilónico o Alejandro Magno. Todos los grandes líderes que salieron a la conquista o desarrollaron o tuvieron que enfrentar grandes guerras y han quedado registradas en la historia. Ellos las estudian, todo se estudia. Los políticos estudian cómo dominar un pueblo, cuáles son las técnicas para embrutecer a un pueblo y poder dominarlo. Esto se estudia, esto está así. En Wikileaks hace algún tiempo se descubrió que los gobiernos entre ellos se hablan y dicen, el mes que viene nos vamos a pelear, pero no es nada, es solamente para ganarme a mi pueblo, para que piensen que ahora estoy con el pueblo y soy nacionalista. Pero está todo armado. Gran parte de los gobiernos del mundo dominan a sus pueblos en una ignorancia, en un desconocimiento.
y arman un aparato de tal manera que la gente honesta no puede entrar. Para entrar a estos aparatos tienes que ser un corrupto. Hay incluso grupos económicos y políticos superpoderosos que se reúnen de tanto en tanto y ya han desenmascarado mucho. Hay proyectos para reducir la población mundial. Cuando hay guerras y se matan los pobres o los ignorantes o en el África, dicen que se maten. Total, somos muchos seres humanos. ¿Cuántos hay que disminuir? 100 millones, bueno, que se sigan matando. A nadie le importa. Nadie actúa. Pero sin embargo, de repente hay un atentado en un lugar del primer mundo que matan a 2 personas y hay una catástrofe mundial y una alarma mundial. Y han muerto millones en el periodo mismo, en ese año, pero de personas pobres, países sumidos en la gran miseria, y a nadie le interesa. Es la gran hipocresía. Todo esto se estudia. Cuando han estudiado acerca de este caso en particular, buscaron a ver cuál técnica, qué destreza usaron para resistir estos pocos hombres frente a un gran ejército durante tantos meses y lograr salir airosos y victoriosos. Después de mucho estudio, ir, venir, ver las armas que tenían, ver las fortalezas, las características arquitectónicas o estructurales de la fortaleza, se dieron cuenta que el secreto no estaba en las armas, el secreto no estaba en la fortaleza en sí, en la estructura, el secreto no estaba en la preparación, no estaban ni más ni menos preparados que otros soldados. El secreto era que estos soldados eran religiosos. Entonces dicen que los otros veían a sus compañeros morir y en un momento lograron reducir hasta casi un 70% de los soldados que estaban adentro. Los mataron casi a todos. Pero los pocos que quedaban luchaban tanto que hacían dudar a los que querían entrar. No sabían si había muchos más o eran solamente esos. Y luego se habló entonces, a partir de ese momento, del efecto religioso. Estos hombres sacaron fuerzas de donde no tenían. Veían a sus compañeros morir y más peleaban. Y caían 100, 200, 500 y más luchaban. Se fortalecían en fe, en su Dios, en su creencia. La Biblia dice: el justo vivirá por la fe. ¿Cómo puedo hacer para prosperar? De una ofrenda. Yo doy una ofrenda. De una ofrenda de fe. La ofrenda de fe es la que tú vas creyendo que vas a prosperar. No la que tú vas diciendo, bueno, a ver cuánto me sobra. Eso es una limosna. No des una limosna. La Biblia dice que Dios se enojó contra el pueblo y le dice: tú me vienes a mi templo a traerme el animal tuerto, el animal rengo, el animal sarnoso. Dáselo eso a tu rey. Y cuando se lo lleves al rey, te cortará la cabeza por irreverente. Y si tú no le puedes llevar un animal sarnoso al rey, rengo, tuerto, ¿por qué me traes las sobras a mi templo? Faltándome el respeto a mí. Dame lo mejor, dice Dios, y yo te daré lo mejor a ti. Es un acto de fe. Yo cuando estudiaba, a duras penas tenía algo de dinero y tenía que elegir entre salir y comerme algo o apenas comprarme un paquete de galletas y dar una ofrenda a Dios. Y elegí esto. Daba una ofrenda a Dios y luego me compraba algo, una galleta, la que más galletas tenga como para que me aguante, y me iba a mi pensión universitaria y me volvía. Pero lleno de Dios, con una actitud de fe. Decía, me sentía como un buen creyente, no como un creyente hipócrita que levanta las manos, dice, sí, creo, 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 y cuando va a dar una ofrenda, da una moneda, dice, ahí está, y creo. Dice la Escritura que la fe sin obras es muerta. Tenemos que actuar. Tú tienes fe, entonces actúa. ¿Tú crees que Dios te va a prosperar? Actúa. ¿Y qué pasa, pastor? Doy la ofrenda y nada más. No, tú das la ofrenda y mañana buscas un trabajo mejor. Mañana buscas un aumento de sueldo. Mañana vas a tu jefe y le dices, ¿por qué no me aumenta el sueldo? Así fue un joven, le dijo a su jefe, ¿y por qué no me aumenta el sueldo? Su jefe lo miró como diciendo, ¿y qué? Te voy a aumentar cada vez que vos vengas, te voy a aumentar el sueldo. Es que necesito un aumento de sueldo, le dijo él. El jefe se quedó, nunca nadie le venía a pedir aumento de sueldo. Y este atrevido le vino a pedir un aumento de sueldo. El jefe se quedó, lo trató de regañar en un momento, luego no le supo qué más decir, se fue. Al mes, cuando fue a cobrar su sueldo, había cobrado su sueldo con aumento. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y aleluya! El justo vivirá por la fe. Luego actúas, buscas trabajo, oportunidades laborales mejores, un ascenso, un aumento, aleluya. La Biblia dice, el justo vivirá por su fe. El león vivirá por la comida. La vaca comerá y vivirá por su hierba.
Pero el justo, si no tiene fe, se muere. No puede cantar porque dice, no, estoy cantando por acá, que me está mirando aquel, el otro. Tú tienes que cantar diciendo, Dios me está mirando. Y te doy gracias, Señor, porque estoy en pie, porque estoy sano, porque pude comer. Tal vez no puedo comer los manjares que comen los millonarios, pero no me importa. Podría estar tirado en un hospital o en una celda. Podría estar agonizando por ahí, ebrio, adicto, tirado en una pieza drogándome hace una semana, pero estoy aquí, Señor. Me has librado de grandes adversidades y te doy gracias. El justo cuando canta, canta en fe. El justo cuando busca su prosperidad, lo busca de verdad en fe. Se supera. El joven estudia en fe, no acepta un no. El no existe en el diccionario del justo. El justo actúa por fe. Por fe. La Biblia dice que Abraham fue salvado por fe. Abraham es el padre de la fe. Es el padre de la fe. Dice la Escritura así: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. El justo vivirá por la fe. Porque es justo, porque cree, porque ha nacido de nuevo. Ahora entonces tenemos que cuidar ese nuevo nacimiento. Y la forma de cuidarlo es la fe. Oras y oras en fe. No tienes temor. Le pides a Dios que te muestre un horizonte nuevo y le pides con fe. Y dices, yo sé que el mañana será mejor para mí. Y la gente te dice, pero en un país devastado. Tú dices, no me importa. En un país devastado hay gente que vive bien siempre. Yo seré uno de los que viven bien, no uno de los que viven mal. Dicen, hay 30% de desocupación en el país. Dicen, por eso no encuentro trabajo. ¿En dónde está escrito que tú eres parte del 30% que no encuentra trabajo? ¿No puedes ser parte del 70% que sí tiene trabajo? Hay un 35-40% de matrimonios que se separan después de los 10 o 12 años de casados. ¿Y dónde está escrito que tú tienes que ser parte de ese 40% de fracasados? ¿Por qué no puedes ser parte del 60% de los vencedores, de los que viven felices? ¿Por qué queremos ser parte del porcentaje malo? ¿Por qué no creemos que vamos a ser parte del porcentaje bueno? El 60% o el 70% de los que le detectan nódulos en los pechos terminan extirpándole las mamas o terminan ramificándose. ¿Por qué tú serás parte de ese porcentaje? ¿Por qué no eres parte del pequeño otro porcentaje que ante las adversidades el cuerpo comienza a rechazar, el espíritu comienza a tocarte y Dios opera un milagro? ¿Por qué quieres ser parte del fracaso? La Biblia dice, tú eres un hombre y una mujer que sin fe no vas a vivir y no vas a ser feliz nunca. Tú tienes que tener fe. Fe para ir a la iglesia. Fe para leer la Biblia. Fe para hablarle a un amigo, a un ser querido. Voy a orar a Dios y Dios te ayudará. Tienes que actuar con fe. Y alguno dirá, y pastor, ¿y si no ocurre nada? Aquí la Biblia dice que tú tienes que actuar en fe. Lo de ocurre o no ocurre, déjaselo al Señor. O tú piensas que cuando yo voy a una cruzada de milagros, yo oro por milagros, por cientos, por miles de personas. Te digo, bueno, a ver, quiero que pasen al frente todos los que no se sanaron. Yo digo, quiero escuchar testimonios de los que se sanaron. Y los que no se sanaron, se sanarán tal vez mañana. Pero yo no digo los que no se sanaron es porque Dios no existe o porque Dios no va a hacer la obra. Se sanarán mañana. Se sanarán pasado mañana. Tal vez Dios quiere enseñarle otra obra a ellos, otra lección. Tú tienes que actuar en fe. Y lo que no ocurra, deja sobre las manos de Dios. Tú tienes que hablarle a tus hijos con fe. Pero pastor, tengo miedo de que Dios les falle. Tú no tienes que tener miedo de nada. Tú tienes que actuar en fe nada más. Creer. En un momento, dice la Escritura, se apareció alguien caminando en medio de una tormenta, en medio del mar, en la oscuridad. La barca en la que iban los discípulos se hundía por poco. Todos gritaban, marineros experimentados. Gritaban de temor, clamando a Dios. Y dice que el viento y las olas golpeaban el rostro de los discípulos. Y entraba el agua dentro de la pequeña embarcación. En un momento se vio una figura, allá a lo lejos en la oscuridad, como una pequeña figura blanca, en medio de la oscuridad, algo que resaltaba.
Y dice que empezaron a gritar: ¡un fantasma, un fantasma! Sumado a que estaban las olas, sumado al mar, sumado a que iban a morir. No sabían si se iban a morir de miedo o ahogados. ¿Eres tú uno de esos que dice: pastor, no sé si me voy a morir de las maldiciones que me están haciendo, o de la enfermedad que tengo, o de algún accidente, o me van a matar por ahí cuando me quieran asaltar, sobre lo llovido, mojado? Parece que todo va para peor. Sin embargo, dice que la voz que estaba del que caminaba allá a lo lejos le dijo: no temáis, soy yo, dijo el Señor. Entonces Pedro le dijo: si eres tú, Señor, manda que yo también camine sobre las aguas contigo. Si tú eres el que hace estas cosas, porque yo no las puedo hacer. El Señor le dijo: pero sí las puedes hacer. Aquel que cree en mí, dijo el Señor, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Orará por el enfermo, se sanará. Orará por el cautivo, se libertará. Orará por prosperidad vendrá. Aleluya. Y dice que Pedro entonces, al oír la voz a lo lejos, creyó y comenzó a caminar sobre las aguas. El creer te hace caminar sobre las adversidades. Y así comenzó a andar en medio de la oscuridad, sobre la tormenta. Ese es el desafío. Pero dice que en un momento Pedro dejó de mirar al Señor y se olvidó de la fe, y comenzó a mirar las olas, y tuvo miedo y se hundió. El justo por su fe vivirá. Y si mira las olas, el niño tiene que responderse: ¿qué pasará? Si mira los problemas y deja de mirar a Dios, se hunde. Si mira a su alrededor las adversidades, los peros, los problemas, se hunde. En esta hora, este mensaje es la voz que tú escuchas en medio de la tormenta, en medio de la oscuridad. Y con esta voz, de esta palabra, tú tienes que animarte a caminar y solamente mirar a los cielos, al que te habla, al Señor Jesús. Y no mirar las adversidades. No hay trabajo, dice, hay desocupación. Sale a buscar trabajo igual. El médico te dice: mira, los estudios dicen que te vas a morir. Tú no importa, tú dices: pero viviré el tiempo que Dios quiera que viva. No importa, pero hoy estoy vivo. Y te moverás igual. Cuando la gente te mire, dirá: no puedo creerlo. Un mortal caminando sobre las olas. Los discípulos que miraban a Pedro estaban boquiabiertos, con los ojos grandes. Decían: no puede ser que camine el maestro sobre las olas. No es una sorpresa, pero que camine este sobre las olas. No lo podían creer, ni Pedro lo podía creer. El justo, dice la Escritura, vivirá por fe. Y si retrocediere, dice Dios, y si se vuelve atrás, no agradará a mi alma, se morirá. Porque el león deja de comer carne y quiere comer hierba, y su organismo no está preparado para la hierba y se muere. Porque la vaca no encuentra hierba y comienza a comer carne, y su organismo no está preparado para la carne y se muere. Porque el creyente no está acostumbrado para vivir en la carne y vivir en pensamientos humanos, porque se muere. El creyente tiene que vivir por fe y alimentarse de fe, y mirar al infinito, y mirar a lo lejos, y creer que para a todo aquel que cree, dice la Escritura, no hay nada imposible. Si retrocediere, dice el Señor, no agradará a mi alma. Alguno dirá: ¿y cómo se empieza a vivir por fe? El apóstol Pablo dijo, y esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. El justo, tú crees y eres justo ahora. Todo lo de atrás queda borrado para siempre. Mas con la boca se confiesa para salvación. Yo voy a invitarle a que te pongas de pie en esta hora. Y así se nace en la fe, confesando con tu boca que Jesús es el Señor, y creyendo en tu corazón que Él resucitó de los muertos. Todas aquellas personas que nunca hayan aceptado a Cristo Jesús, los que aceptaron a Cristo saben que han nacido de nuevo, y que al bebé no le pueden dar ciertas comidas, que al niño tiene que cuidarlo, protegerlo, alimentarlo, abrigarlo, enseñarle, guiarlo. Esta palabra dice: tú que sientes que tu fe se muere,
El justo vive por fe. Haz un acto de fe. ¿Qué es un acto de fe? Pastor, eso de la ofrenda, no es solo la ofrenda. Acércate a un lugar y háblale a alguien de Dios. Acércate a un amigo, háblale a alguien de Dios. Llega a tu casa ahora y dobla tus rodillas. Pastor, nunca oré. Eso es un acto de fe. Dobla tus rodillas. Todos estos son actos de fe. Aquella persona que nunca aceptó a Cristo y hoy desea hacerlo, voy a invitarla a que cierre sus ojos y repita esta oración después de mí que dice: Señor Jesús, Señor Jesús, en este momento en este momento, te recibo en mi corazón recibe mi corazón como mi único Dios como mi único y Dios, Salvador de mi vida. Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, Pido perdón, Señor, por mis errores por mis errores y por mis pecados. y por mis pecados. Confieso con mis labios Confieso con mis labios que tú que tú eres mi Señor eres mi Señor y mi Dios. y mi Dios. Y creo en mi corazón Y creo en mi corazón que tú te levantaste desde los me muertos. levantaste de los muertos. Señor, Señor, te doy gracias te doy gracias por morir por mí en la cruz, por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna por darme vida eterna y por hacerme por hacerme un hijo tuyo. un hijo tuyo. En el nombre del En Padre, el nombre del del Padre, Hijo del y del Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Amén. Dios. Amén y amén. Y damos un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Aleluya. Aleluya. El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presentó al pastor Hernán Alberto Cortés con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material o obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas-hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com.